Bien, pues seguimos con este emocionante galopar de caballo que tiene este foro y casi todos los del Club de Marketing, ¿no? Por la presión que nos metemos en el nivel de contenidos. Y vamos a hablar ya el núcleo sobre diferenciación. Es decir, en este caso vamos a tener la oportunidad de escuchar al grupo Sogrape a través de Fernando García Güedes, y de escuchar también a Evaristo Babé, que es presidente del Consejo Regulador de Jerez. Y tenemos como moderadora a Isabel García Castellanos, que es la directora de marketing del Grupo Vintae, con una larga trayectoria en ese tema y en esa responsabilidad y en otras. Y como veis, vamos a empezar y 20 tendremos que cortar porque tenemos a un brasileño esperando. O sea que adelante. Y además es que me parece súper interesante tener estos dos perfiles profesionales que nos van a hablar de cosas tan interesantes, ¿no? Como el lanzamiento en Estados Unidos del proyecto Silk and Spicy, ¿no? Que lanzasteis en 2016. Me había preparado aquí un pequeño discursito, ¿no? Pero yo creo que teniendo a personas como vosotros, porque yo muchas veces estoy sentada en este lado, ¿no? Esto es una novedad para mí y agradezco al Club de Marketing que me hayan invitado, pero sí que suelo estar sentada como asistente y lo que me gusta es llevarme aprendizajes y tener la posibilidad de escuchar a personas y proyectos como los vuestros, ¿no? Entonces, creo que os tengo que dar paso directamente, ¿no? No voy a hablar de nada más allá porque creo que, como hemos estado ahí hablando, el proyecto que nos vas a presentar es muy interesante y muy inspirador, ¿no? De cómo se generan necesidades en un mercado como en Estados Unidos y veis la oportunidad de lanzar un nuevo vino con un blend diferente, ¿no? Para conquistar al público millennials americano, ¿no? Y luego, Evaristo, que podría estar hablando contigo horas y horas para que nos hablases de Jerez. Vamos a ver si podemos ser muy ágiles para que también nos transmitas toda tu sabiduría y sobre todo contarnos lo que está pasando ahora mismo en Jerez, que también es muy inspirador, ¿no? Nosotros es un proyecto que tenemos siempre ahí desde Vintae, que nos encantaría entrar en Jerez. Algún día llegaremos en esta locura de empresa que tenemos, pero bueno, vamos aquí, Fernando, cuando quieras, corazón. Bueno, pues me voy a intentar no alargar mucho, porque os he traído una pequeña presentación. Gracias al grupo de Rioja, de Marketing de Rioja, por invitarme a hacer esta pequeña presentación. Empezaré por un breve resumen de qué es la empresa y luego entraremos en el caso más práctico del Silk and Spice. Bueno, pues Sogrape somos una empresa familiar de la cuarta generación. Tenemos más de 80 años de historia, que fue fundada en 1942 por mi bisabuelo Fernando Maceler Guedes, con la creación de un producto muy creativo y innovador para su época, como fue Mateo Rosé. A lo largo de su historia, Sogrape tuvo como 3 fases que le marcaron. La primera fue la diversificación, que fue el foco en Portugal y producir en varias regiones vinícolas portuguesas. Luego la globalización, que fue lo que nos puso en el mapa como una empresa global, que empezamos a producir vinos en otras regiones y también a distribuir. Y luego finalmente, hoy en día con mi padre, que yo creo que es como la fase más complicada, que es una fase más de adaptación y transformar la empresa a las tendencias y los desafíos que nos encuentran hoy. Empezamos en Portugal, luego nos fuimos a Argentina en 96, donde estuve yo 4 años también, pero muy pequeño. Luego a Nueva Zelanda, Chile y más recién, en 2012, a España. Y luego tenemos unas distribuidoras propias en los mercados clave, como es Estados Unidos e Inglaterra, porque son los mercados de mayor consumo de vinos del mundo. Portugal y Angola, por la ligación cultural que tenemos. China, porque como hemos visto hoy es un país que promete mucho en el futuro. Hoy en día es muy pequeño para nosotros, pero estamos ahí para estar más cerca del consumidor, entender mejor el tipo de cliente para que luego podamos entrar con fuerza cuando el mercado realmente adopte nuestros vinos. Y España es el foco de Sogrape, bueno, la península ibérica es el foco de Sogrape en el futuro y por eso aquí estamos. Y bueno, en España, para deciros muy rápidamente, estamos en Rioja con Bodegas Land, un pequeño proyecto boutique que es Santiago Ruiz en Rías Baixas. En Ribera del Duero tenemos un proyecto muy pequeño que es Marqués de Burgos y luego en Rueda Bodegas Aura y luego también tenemos un poquito de nuestro portafolio internacional, pero en 2024 empezaremos un proyecto más enfoque a nuestros fine wines internacionales.
Y con esto tenemos un portafolio de 30 marcas en 5 regiones distintas que nos permite cubrir así muchos segmentos del mercado, ¿no? Empezando en Mateo Rosé a un PVP de 4,49, a un Culmen a 45, a un Barcavela, que es como nuestro Vega Cecilia en Portugal, el vino más icónico portugués, y luego de vez en cuando se suelta una botella con más de 200 años de historia, como fue el caso de un Ferreira de 1815, que lo vendimos en una subasta en Londres. Pero bueno, toda la historia es muy bonita, pero la verdad es que hay muchos desafíos en la industria del vino y lo podemos poner así en 4 pilares, ¿no? Hoy ya lo hablamos un poco, que es los cambios de comportamiento del consumidor, que la gente quiere cosas más orgánicas, más saludables, la gente consume menos, pero la buena noticia es que consume mejor. La escasez de mano de obra, por ejemplo, en regiones como el Duero, en Portugal, donde todo es hecho por la mano del hombre, ¿no? Es una región que fue construida por la mano del hombre, es una región protegida por UNESCO, donde todas las terrazas fue producida por el hombre. Pero esta mano de obra se está perdiendo, ¿no? Esta cultura del interior de Portugal se va perdiendo y al futuro es un desafío muy grande. La mayor regulación de alcohol y la sostenibilidad. A ver, el caso más práctico que tenéis es Irlanda, que empieza a tratar el vino como si fuera cigarrillos, tabaco. Nos obligan ahora en la cosa de etiqueta a poner la información que ponen los cigarrillos que hace mal a la salud y que perjudica nuestra industria. En Inglaterra, en agosto, estamos hablando ahora, en agosto han subido las tarifas y los impuestos a los vinos y el próximo año todavía más. O sea, todos los vinos con más de 11 grados de alcohol van a llevar una paliza a nivel de costes. Para nosotros, vino de Oporto, Inglaterra, es el mercado más importante y ahí sí vamos a notar una caída muy fuerte. Y luego, lo más conocido, el cambio climático, que la latitud y longitud que no conocemos hoy en día, que es los 30 y los 50 grados de donde se produce el vino, las regiones vinícolas, eso está cambiando. Hay países como Inglaterra, por ejemplo, que ayer lo hablábamos, Inglaterra, el espumoso está creciendo un montón. Es una de las categorías que más crece en el mundo, es el vino espumoso inglés. Regiones tan tradicionales como Burdeos, por ejemplo, que solamente tenía uvas francesas. Desde el año pasado, Touriga Nacional, que es nuestra uva principal en Portugal, el Albariño, son uvas que ya son permitidas en el blend. O sea, todo el mundo del vino está cambiando, la gente se va adaptando y nosotros tenemos que también ver de qué forma en España y Portugal nos podemos adaptar. Y la respuesta que tenemos, que parece muy básica, es premiumizar. Y premiumizar no es solamente vender un vino más caro, o mejor, es premiumizar a lo largo de toda la cadena de valor, desde la viticultura a la distribución. Y en Sogrape hacemos... Bueno, el primer paso fue dividir el portafolio en 2. Tenemos todo lo que son los vinos consumer wines, que son vinos que empiezan en el consumidor y trabajamos la cadena de valor al inverso hasta que llegue a la bodega. Son vinos que realmente el foco es la distribución en el canal off y que los clientes son sensibles al precio. Luego los prestige wines, que seguro que es lo que vosotros más conocéis y es lo más natural, son vinos que empiezan en la viticultura, en el viñedo, que pasan por bodega y luego se ponen al mercado. Y aquí son vinos que trabajamos el terroir, que trabajamos el cliente, la escasez, el lujo y eso así fue lo que dividimos el portafolio. Y luego, como os dije, Portugal y España es el foco de Sogrape. No solo porque la península ibérica representa 94% de nuestras ventas, o sea, nuestros vinos portugueses y españoles son los representantes de la mayoría del importe, pero si no, Portugal y España representan los países con mayor crecimiento en los últimos 5 años. Pero lo más importante aún es que este crecimiento se ve en la categoría Premium Plus. Y es aquí donde queremos estar y es aquí donde tiene que estar la industria, que es dar al cliente un vino superior porque está consumiendo más. Y es así donde ganamos nosotros. Y bueno, y es importante también tener un poco de control de la cadena de valor y controlar paso a paso. Y bueno, y ahora entramos en los casos de éxito, que os traje 2. El primero fue como todo empezó, fue con Mateo Rosé, un vino creado en la Segunda Guerra Mundial, pero que como Europa no era un continente donde podríamos vender vino a esa altura, fue un vino creado para Estados Unidos. Era un vino poco vulgar para Portugal, un rosado, Portugal es conocido por vinos tintos, un poco dulce, un poco de burbuja, o sea, nada que ver con el estilo de consumidor europeo. O sea, que lo hicimos para el consumidor americano, para un consumidor más joven,
y ahí entramos en 43. Y luego, en 44, fue donde hicimos la primera parcería con los brasileños y empezó a crecer. Y mi bisabuelo hizo una campaña de marketing muy importante para la marca, que la hizo global, que fue enviar 2 botellas de vino de Mateus a los cónsules y embajadores a la vuelta del mundo, con una carta escrita diciendo una para vosotros y otra para que la regaléis. Hoy en día eso es impensable, no da, pero en su época funcionó muy bien y le puso a Mateus en el mapa y lo asocia con varias personas, celebridades internacionales. Lo que a mí más me impresiona fue Frank Borman, que fue el que lideró los astronautas alrededor de la Luna la primera vez, que en su entrevista, que la tenemos, pero no tenemos la propiedad para divulgarla, dijo que la única cosa que le faltaba, aparte de su familia, fue realmente estar tomando Mateus Rosé. O sea, que nos muestra que realmente fue una marca que tuvo impacto en el mundo. Y hoy en día estamos en más de 125 países. El segundo caso es un desafío. Tengo un par de preguntas. Vamos tarde, tenemos más 10 minutos, pero esta fue la realidad que nos encontramos en 2013. Que Estados Unidos era el mayor país de consumo del vino, con más de 100 millones de consumidores. Tenía ya una red de distribución muy establecida, donde importaban más de 435 millones de cajas de 9 litros, donde el vino importado más era Italia, y Portugal y España tenían solamente 3% del mercado, y por eso, ¿qué hacíamos? O sea, ¿qué podemos hacer en este país que más vino importa? Y mi pregunta para vosotros es cómo tener éxito con un vino portugués en Estados Unidos, pero aquí podéis cambiar portugués por español, porque el ejercicio es el mismo. Yo tenía preparado un cuestionario, pero no tenemos tiempo. Si puedo hacerlo muy rápido. Son 3 preguntas. La primera, ¿qué haríais? ¿Un consumer wine o un prestige wine? Consumer wines. Consumer wine. ¿Qué haría? Prestige wines. Necesito más información. Vale. Luego, ¿qué haríais? ¿Un vino de DO, Duero, Rioja, un vino de varietales o un vino general, Portugal o España? DOs. Muy bien. Varietales. Genérico. Genérico, no me notaría genérico. Y a nivel de precio, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20 o para arriba. 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, Bueno, sí. para arriba. Muy bien. ¿Tenemos sonido? Esta es la solución. Bueno, una de las. Bueno, esta es la solución. Bueno, pues nuestra solución fue Silk & Spice. Silk & Spice fue un proyecto que empezó en 2013 porque hemos visto que estamos en Estados Unidos y teníamos el Mateus Rosé, que era un vino muy potente en el mercado, teníamos un vino verde, el blanco del portafolio,
también que tenía mucha potencia, pero no teníamos un tinto. Nuestros tintos de Duero, de las DOs, de variedades, al consumidor americano que no lo entendía no lo compraba. Y por eso, con la ayuda de un consultor, empezamos este proyecto en 2013 y lo terminamos en 2016. El resultado fue un vino de Portugal que contara una historia auténtica portuguesa que la pudiera relacionar el consumidor y que el vino y la historia la pudiese encontrar dentro de la botella. Y por eso tenemos un red blend un poco con más dulzor que un vino normal, tradicional de Europa. Tenemos la historia y luego el vino por dentro te da la sensación de los aromas, de las especias, en la boca te da la textura de las sedas, la textura de aterciopelada. Y como veremos dentro de poco, tuvo muchísimo éxito en el mercado y en los 8 años consecutivos desde que salimos al mercado hemos sido considerados el Best Buy of the Year con más de 90 puntos en Wine Spectator. Esto aquí es muy rápidamente lo que os he contado yo. Mayor mercado de vinos del mundo. El Red Blend en Estados Unidos crecía un 2%, era la tercera categoría que más crecía después del Cabernet Sauvignon y Chardonnay. Una categoría de precio más elevado y que los vinos portugueses eran una categoría que también crecía mucho y para Sorape era una ambición. Y bueno, un blend con uvas autóctonas portuguesas, con una historia auténtica y relevante para el consumidor. El target son los millennials porque era un tercio del mercado y era la generación que más dinero tenía para comprar vinos. Y luego el territorio más o menos de la marca es una cosa muy relajada y descontraída, que veis aquí, que da igual cómo tomáis el vino, lo que importa es el momento y realmente lo que queréis de ese momento con el vino. Empezamos con Silk & Spice, una botella en 2016 y este año, en 2023, hemos alargado el portfolio. Aquí veis un poco, el consultor que nos dijo fue, a ver, importante es el packaging, es la historia, es el vino, pero en Estados Unidos tiene que ser los puntos también. Una marca nueva, creada de raíz, para entrar en la distribución en Estados Unidos, tiene que tener un backup, ¿no? Y el backup aquí son los puntos. Para meterla en las grandes cadenas de alimentación, tiene que tener algo que le pruebe que el consumidor lo va a comprar. Y que hicimos fue ver los criterios que todos los vinos de 90 puntos, o la mayoría de vinos de 90 puntos tenía, y varias tentativas de hacer el vino, logramos hacer algo muy complejo que seguramente nos iba a dar los 90 puntos o más todos los años. En su categoría es el vino que más crece. En nuestro benchmark fue el Apothic Ménage à Trois y 19 Crimes y vemos que realmente la marca está creciendo un montón. Empezamos en 2016 con una botella, con 75.000 botellas vendidas, una botella, un SKU en un mercado. Hoy en día tenemos el blanco y estos dos, uno menos intenso y uno muy intenso. Y 7 años después tenemos más de 30 millones de botellas, 4 SKUs en más de 65 mercados. O sea que en 7 años pasamos de vender 75.000 botellas a 3 millones. Eso es el impacto que tuvo la marca en los Estados Unidos. Y aquí, como veis, el branding es muy importante, la manera como comunicamos también es muy importante. Y el último mensaje que os tengo para dejar, es un poco lo que hemos venido para hablar hoy, es que nuestro último jefe, no es el presidente de la empresa, es el consumidor. Porque el consumidor, donde se gasta el dinero, es donde esa persona va a crecer. Y si el consumidor no se gasta dinero en nuestros vinos, estamos despedidos. Y bueno, eso es un poco el ejemplo que quería dejaros. Muy bien. Y ahora paso. Evaristo. 5 minutos. Sí, nos quedan 5 minutos. Bueno, a Evaristo yo creo que le vamos a dar 10, ¿no? Buenas tardes. Es imposible, absolutamente imposible hablar de Jerez o de un caso de diversificación o de gastronomía o de tal en 5 minutos o en 10 minutos. O sea, entiéndanlo, y Jerez es muy complejo. El que quiera saber más de Jerez sabe que tiene las puertas abiertas en Jerez, merece la pena, es una experiencia inolvidable conocer Jerez. Jerez ha pasado en los últimos 250 años, porque tiene más historia, pero en los últimos 250, que yo no los he vivido enteros, pero ha tenido altos y bajos, ha tenido grandes ciclos, tanto coincidiendo con las crisis que ha habido en el mundo, ha pasado pues las guerras mundiales, han pasado 1000 experiencias y crisis,
y ha pasado sus propias crisis por decisiones mal tomadas, mal tomadas. Y sobrevive. Está en un momento crítico, complicado por muchas razones, desde luego la fiscalidad, un tema que es gravísimo, que es, para mí es desde hace muchos años que lo denuncié, luego ya tiré la toalla en el tema, pero que hablé con muchos políticos y tal, de la responsabilidad que tienen de no insultar la inteligencia comparando el consumo de las bebidas con alcohol con la droga, porque eso tenía unas consecuencias nefastas para el consumo de vinos y bebidas espirituosas, como por lo que es frivolizar las drogas. Bueno, eso ha tenido un impacto en los consumidores. Hay muchos consumidores que consideran que el alcohol es malo y que entonces es muy difícil, no se puede convencer ni insistir y tal, sectarismo, mucho iluminado y tal. Eso es un daño grave para el futuro del mundo del vino, y los que estamos aquí supongo que son todos vinculados al mundo del vino y por tanto tenemos varios frentes abiertos, ¿no? Pero hay uno que es recurrente, que son los cambios de hábitos de consumo y cómo las empresas están obligadas a adaptarse al consumidor. Lo decía hace un momento Fernando, y es verdad, yo recuerdo cuando yo soy abogado, pero mis primeros contactos en Jerez hace muchos años fue con el consejero delegado de una compañía que se llamaba Croft, que era británica y era de una multinacional, no sé si Grand Metropolitan o no me acuerdo cuál era la propietaria, y lanzó un producto en Reino Unido que era una especie de fino, es decir, un vino pálido, pero que en vez de ser seco, ¿se me oye? Sí, se pierde, pero se pierde, ¿no? Que en lugar de ser seco, como es el fino, que es el vino más seco del mundo, los finos, pues era un poquito dulce. Y ese tipo de vinos, pues no existían en el mercado. Y entonces se hincharon a ganar dinero. Esa multinacional ganó muchísimo dinero, Croft, con un producto que se llamaba Croft Original. Yo le pregunté al consejero delegado, oye, ¿y esto cómo se os ocurrió y tal? Y dijo, bueno, es dificilísimo. Esto fue un proceso muy complicado. Y después de dar todo el rollo de complicadísimo, no decía nada más que muy difícil, Evaristo, muy difícil, muy complicado. Bueno, pero ¿concreta en qué? Y dijo, bueno, todo lo que tuvimos que hacer fue decir a nuestra gente, salid a la calle y preguntad cómo les gusta el vino. Y les gustaba un vino claro y con un poquito de azúcar, de contenido dulce. Y eso pero fue dificilísimo conseguirlo. ¿Qué quiero con esto decir? Que realmente hay operaciones que se hacen de diseño muy creativas, muy ingeniosas y tal, pero que están fuera de la realidad. Que quien manda es el consumidor, lo dice Juan Roig también cada vez que tiene ocasión, y los Guedes, que lo tienen muy claro también en el mundo del vino. Entonces hay que escuchar a los consumidores. Y Jerez, los errores han sido siempre por no escuchar a los consumidores, y se han empeñado algunos en hacer las cosas mal, pero siempre ha habido visionarios, líderes que han sabido tomar las decisiones correctas. Y en Jerez es muy fácil equivocarse, porque, aunque es muy fácil acertar, porque es un sitio, un enclave que tiene un patrimonio, una historia, una marca, es decir, es un caso excepcional. Pero digo que es fácil equivocarse porque es que tiene 12, cuando hablamos de Jerez, estamos hablando mínimo de 12 tipos distintos de vino, que es imposible que cualquiera de los que me oyen, que son personas interesadas en el mundo del vino, las identifique y las clasifique ordenadamente. Entonces hay una confusión, la gente no... Eso no se puede explicar en 3 minutos, evidentemente. El gusto de los vinos generosos y generosos de licor que se producen en Jerez, que se elaboran y se crían en Jerez, pues también son muy especiales. La gente, eso no se aprende a la primera. Eso hace falta entrenamiento y conocimiento, cultura, y una vez eso sí que se entra, pues se triunfa. Entonces, ahora en una crisis importante, por muchas razones que ustedes se pierden, que no les voy a poder contar, pero hay un renacer vinculado al mundo de la gastronomía. Es una de las cosas que me dijeron que podría interesar hablar.
Bueno, realmente todos siempre hemos sabido que los vinos son para tomar comiendo. Pero en España, por ejemplo, los vinos de Jerez estaban asociados fundamentalmente al aperitivo. La copita de fino, la copita de no sé qué, el oloroso. En Inglaterra, en cambio, al postre. Vinos dulces, que son vinos generosos de licor, pues de los cream, etc. Entonces, cada mercado es distinto. Pero, ¿por qué vamos a apostar en un mercado o en otro? Varían mucho las circunstancias y las prioridades y los gustos en cada mercado y hay que saber elegir. Ahora mismo, por ejemplo, la categoría de los vinos generosos de licor, donde están los cream y los medium, etcétera, que han sido, esos son un tipo de vinos en Jerez, básicamente, en un minuto. Hay vinos generosos de licor y vinos dulces naturales. Los vinos generosos son el fino, la manzanilla, el oloroso, el amontillado y el palo cortado. Hay vinos dulces naturales, que son Pedro Jiménez y el Moscatel. Y luego hay vinos generosos de licor, que es una combinación hecha al gusto de los ingleses, que en su día fueron los principales consumidores de los vinos de Jerez y que contribuyeron también a divulgarlo por todo el mundo, vamos. Y que son vinos como el cream, pale cream, como medium, son una serie de tipos. Eso, las bodegas, hay algunas que todavía tienen un cuarto de muestras con las combinaciones que hacían del vino a gusto del consumidor, era tailor-made. Usted, no, yo lo quiero un poquito más, cogían un Pedro Jiménez o un vino tal cual y lo ponían un poquito más, no, un poquito más seco, pues cogían un amontillado. Y entonces, mire, esa referencia, así se hinchó las bodegas de Jerez a ganar dinero. Hicieron productos a medida. Pues, impensable, eso acabó. Pudo haber sido la ruina de Jerez, sin embargo, fue una oportunidad para ordenar los tipos de vino, no solo desde el punto de vista de gestión empresarial, mucho más razonable, sino que también los consumidores identificar mejor, porque antes es que explicar algo de los vinos de Jerez era un lío. Cada vez se tiene más, pero hay grandes retos, muchas dificultades, pero en los momentos de crisis es cuando hay oportunidades. Y se sea bodega grande o pequeña, lo importante es tener la mirada en la distancia. Si uno mira, cualquiera que conduzca una moto, y yo lo hago a menudo, pues sabe que al tomar una curva, como mires cerca, sales fuera de la carretera fijo. Y tienes que ir mirando la salida de la curva, pero al final, lo más lejos posible. Y igual, es fundamental tener la mirada larga. Y les podría contar muchas cosas. Hay una promoción, si entran ustedes en la web que ponen Copa Jerez, por ejemplo, Copa Jerez. Ese es un evento que ya lleva 20 ediciones y que está ayudando mucho a frenar la caída de Jerez y a revalorizar el concepto de Jerez. Es un curso, participan 8 países, 9, ha estado participando Rusia, hasta que ya no se le ha invitado este año, pero que participan pues, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Alemania, Dinamarca, España, y es un restaurante. Hay unas finales que se hacen en cada país donde el chef y el sommelier presentan un maridaje de un plato con un vino de Jerez que eligen ellos mismos. Y luego al ganador en los concursos locales se les invita en Jerez a hacer en directo ante un jurado que hay del máximo prestigio y del máximo nivel. Ahora mismo lo está presidiendo, vamos, estas últimas ediciones, 3 últimas, Pitu Roca, del Celler de Can Roca, que es el que no le conozca a Pitu Roca se pierde para mí al líder hoy de la enología en España. Es una sabiduría y una capacidad de exposición maravillosa. Entren en Copa Jerez y verán en qué consiste este concurso. Bueno, yo soy contrario a los concursos. No contrario a las ferias, a todo este tipo de festejos que están muy bien, pero al final es lo comido por lo servido. Este es un evento que ha ayudado muchísimo para que los sumilleres y chefs se interesen por los vinos, saben muchísimo, es impresionante escucharles defender lo que han presentado al concurso, ¿no? El plato que han escogido con el tipo de vino, verán las fotos de tal, y es espectacular, espectacular. Entonces, algunos critican
y algunas de las bodegas con las que yo tengo más relación, es que nos hemos ido demasiado arriba porque estamos en los 3 estrellas Michelin y son todos de restaurantes de facturas de 500 euros para arriba, ¿no? Entonces eso no es realista. Bueno, eso está ayudando muchísimo, haberlo posicionado ahí en esa premiumización sin haberla buscado conscientemente, sino que una serie de circunstancias que siento no contarles, siempre es más fácil bajar el nivel que subirlo. Entonces, con esto quiero decir que hay que apostar por el futuro pese a las dificultades y hay que apostar por ser rentables, porque es muy fácil buscar el volumen y la clave está en la rentabilidad de los negocios, si no son insostenibles. Y para eso hay que hacer las cosas muy bien, apoyarse en los que saben del negocio y no pensar que viene un visionario ahora que lo va a descubrir todo, ¿no? La experiencia dice que hay futuro y yo les animo a todos a aprovechar esta crisis que se aproxima. Estamos en ella, pero se va previsiblemente por una serie de circunstancias a complicar la situación y el consumo, y son momentos de oportunidad, pero buscando el nicho y pensando en el consumidor, y no con grandes genialidades, siendo muy prácticos, muy realistas. Y mucha suerte. Gracias por atenderme. Estamos que nos quedan 3 minutos. ¿Queréis hacer alguna? Seguro que tenéis miles de preguntas porque a mí me surgen muchísimas. Me quedo con la cosita de que no nos hayas contado un poco esos movimientos que está habiendo bodegas pequeñas en Jerez, que están haciendo ese cambio, que a mí me parece súper interesante, pero tendremos que tomar un café y que me lo cuentes ahí en privado. Lo cuento muy rápido. Se habla mucho, y es que los vinos generosos, que son estos que he hablado, de los vinos generosos de licor y los vinos de natural, son vinos que tienen una graduación superior a 15 grados, tienen un proceso de crianza por criaderas y solera, que es un sistema complejo. Bien. Esos son los típicos vinos de Jerez. Cuando se habla de Jerez, se habla de esos vinos, desde el fino al palo cortado, etcétera, mundial. Frente a eso, están apareciendo muchos, pero muchos son muchos, pequeños operadores, pequeños viticultores, enólogos. Son más enólogos que viticultores los que están poniendo en marcha en superficies de 5 hectáreas, que no son grandes superficies, recuperando unos vinos que ya se produjeron en el siglo XIX y que está documentado, escrito, que se llamaban vinos de pasto, que incluso se pagaban más caro que los vinos de Jerez. Lo que pasa es que ahora yo, por ejemplo, he criticado que se llamen vinos de pasto, pero porque en Madrid el término, en España en general, el término pasto lo asociamos a las vacas, que es lo que comen y tal, pero es un nombre histórico, vinos de pasto. Bueno, entonces están haciendo vinos de pasto que son vinos tranquilos, que salen de la misma tierra albariza, que es una tierra singular, son evidentemente de la zona geográfica de Jerez, Jerez, el Puerto y Sanlúcar, y que tienen la misma varietal básica de palomino fino, que es la que se utiliza para la crianza de los vinos generosos. Pero en lugar de hacerlo enfocado a vinos generosos, lo están haciendo como vino de mesa, vino tranquilo, de 11,5, 12, 12,5, y son vinos sorprendentes porque recuerdan a la tierra, a la albariza, son muy interesantes. Volúmenes muy pequeños, evidentemente, mejor vendidos a veces porque están empezando de cero y es más fácil manejar el nivel de precio que cuando uno arrastra una mochila donde ha echado muchas piedras equivocadas, y están haciéndolo muy bien y están contribuyendo a generar un interés por Jerez también para descubrir. Y eso es un vehículo de entrada a los vinos generosos también, porque tienen matices a la hora de disfrutarlos. Son vinos, no me gusta la expresión, lo de gastronómicos, porque es que gastronomía es lo que es y los vinos son para lo que son perfectos. Son vinos que van fenomenal con todo tipo de platos y eso merece la pena. Evidentemente son vinos blancos. Y ese movimiento que me preguntabas es muy interesante, muy curioso. Nunca va a sustituir, digo nunca se sabe, pero vamos, pero sí que va a apoyar muchísimo. A los nuevos tiempos, exactamente, totalmente. A una forma de comer, ya la gente no come chuletones y caparrones todos los días, sino toman más ensaladitas, entonces hay que adaptarnos a esas tendencias, ¿no? Totalmente, totalmente, y eso, y está yendo fenomenal. Es una oportunidad, ¿sabes? Es un riesgo. Es difícil, ¿no? A ver. ¿Lo bien? No. Sí, se oye, se oye.
A ver, es como está pasando en Burdeos. Hay que quedarse un poco con la autenticidad de la zona donde trabajamos, pero hay que también innovar y romper un poco las normas, ¿no? En Portugal producimos uvas indígenas en todo el país, pero hay zonas como el Alentejo, que es muy cálido, donde sí entran uvas francesas internacionales en los blends. En Rioja también hay que empezar a ver si podemos introducir otro tipo de uvas en los blends. Hoy en día en Rioja estamos un poco como el Tempranillo y luego se pueden poner otras variedades, pero hay que dar la abertura en un futuro para ver si otras variedades más resistentes a estos cambios climáticos si pueden también entrar. Es una oportunidad porque nos deja hacer cosas distintas que nunca antes vistas. Pero... plantar en más altura, cosa que antes no se podía, y conseguir vinos más frescos, que también es una sí, tendencia. pero eso va a llegar a un límite, ¿no? Ya, total. En Portugal ya plantamos vinos a mucha altura, pero, a ver, una cosa que estamos haciendo en Sogrape es buscar nuevas regiones donde realmente el vino no sea todavía conocido, para ver si podemos entrar ahí y innovar en ese tipo de regiones vinícolas. Interesante. Por ejemplo, Nueva Zelanda, que es la zona vinícola más azul del mundo. Ahí hay una oportunidad ahora para vinos tintos de mucho potencial. Y la última pregunta, yo cuando veo esas presentaciones de lanzamientos en Estados Unidos, bueno, vamos a aclarar que ahí os asociasteis, bueno, tenéis importador vuestro, ¿no? Sí. Importador en Estados Unidos, algo que facilita mucho el hecho de un lanzamiento de este nivel. Y a ver si te mojas un poquito. Euritos, ¿cuánto cuesta lanzar un proyecto así? ¿Sabes? Porque estamos hablando de consultorías, porque al final, cuando hablamos de estos proyectos tan potentes, te enfrentas a bodegas que son mucho más pequeñas, que dices, sí, claro, a mí me encantaría lanzar un producto en Estados Unidos, me encantaría. A nosotros Vintae nos gustaría, no podemos lanzar eso, ¿no? Hay que decir, al final es para las grandes corporaciones y grandes industrias los que pueden permitirse determinadas cosas. Ya solo el coste tiene consultoría, de estar 3 años trabajando, estudios de mercado, ¿no? Entonces, bueno, que sí que es cierto que hay que hacerlo, por supuesto, es una oportunidad, pero que es una realidad que dista mucho de las posibilidades que tiene una pequeña, mediana empresa. Si dejas que te diga, la dimensión empresarial es clave para sobrevivir. Por eso las pequeñas empresas tienen que apoyarse entre ellas para hacer acciones más conjuntas y apoyarse en los grandes también. Pero es una locura que una pequeña se embarque en navegar solo, porque eso sale una vez cada... Acabas de abrir un melón muy importante para lo que es Rioja. Es decir, si Rioja Ladeo, que está sufriendo una crisis importantísima, ¿no?, mirase para el mismo lado y fuese realista y consciente del problema que está sufriendo, ¿no?, de que el consumidor se va a morir, ¿no?, el consumidor clásico, de que hay que rejuvenecer la imagen, un montón de cosas, ¿no? Rioja es muy potente y seguro que lo superará. Pero evidentemente es una marca tan potente Rioja que seguro que saldrá adelante, pero se van a quedar muchos en el camino, como le pasó a Jerez. En Jerez tenemos en el Consejo una bodega, la bodega de San Ginés de Aljara, que tiene una colección es una bodega preciosa, que tiene una colección de botas en la que pone el nombre de distintas bodegas, ¿no? Cuando se hizo eso ya hace muchos años. Bueno, de vértigo ver cómo han desaparecido prácticamente el 90% de las bodegas cuyo nombre figura allí, pero han desaparecido absorbidas por otras más grandes. Es decir, no es que en algunos casos quebraron la compañía los propietarios y se la quedó algún grupo más grande. En algún caso ha desaparecido, pero lo que han sido es absorbidas. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que la unión hace la fuerza, que cuando se es pequeño y no se tiene la dimensión hay que actuar lo más coordinadamente posible y no pensar que tiene salvación uno solo, porque realmente uno no puede remar contra la corriente solo y se hunde, ¿no? Eso daría para muchísimo. Sí, la verdad es que es muy interesante. Escucharos es muy interesante. Eso se lo dices a todos, ¿eh? No, de verdad que no solo salir a torear, solo estar siempre en la oficina ahí trabajando. Muchas pero gracias. no, gracias a los dos, ¿eh?
de verdad súper interesante. Gracias.